Queríamos hablar un poco de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia. Comenzaron en 2012 las negociaciones. Ya hemos hablado en varias oportunidades de qué paz era de la cual se estaba discutiendo en estas negociaciones, cuáles eran las reivindicaciones de los movimientos sociales y de la insurgencia en este sentido. Ahora, nos queremos meter un poco más en esta oportunidad en los puntos de los cuales se están tocando en estos diálogos. Ya van por el quinto punto. Recordemos que el primero fue política y desarrollo agrario integral, participación política el segundo, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, y este quinto punto corresponde al problema de las víctimas, ¿no? Que es un tema bastante delicado para la sociedad en general, más allá de que se plantee desde los movimientos que están en la calle. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Con la sociedad colombiana en general. ¿Qué balance se hace desde Marcha Patriótica, del avance de estos puntos, de estos diálogos y de este punto en particular de víctimas en este momento? El balance que más o menos hacemos entre el conjunto de los movimientos sociales en Colombia, y particularmente de la Marcha Patriótica, estaría, digámoslo, inscripto en un escenario de coyuntura, o que cambia la coyuntura de lo que venía sucediendo años atrás en Colombia, y es que durante los 8 años del gobierno de Uribe no hubo un reconocimiento del conflicto. Vemos que ese sería el primer elemento que habría que tener en cuenta para entender también el contexto de los diálogos de paz, sobre todo para las personas que, por ejemplo, hoy recién están viendo sobre este tema o escuchando algo sobre este tema. El segundo elemento tiene que ver con la decisión política que permite, a través del gobierno de Juan Manuel Santos, instalar una mesa de diálogo a partir de octubre del 2012 en La Habana, Cuba. Esto tiene 3 características que vale la pena señalar, porque eso han sido condicionantes también para poder hacer un balance sobre lo que ha sucedido con los diálogos. La primera característica tiene que ver con que los diálogos se están desarrollando fuera del territorio colombiano, cosa que cambia tangencialmente con la última experiencia del 98-2002 durante el gobierno del expresidente conservador Andrés Pastrana, que permitió abrir una zona de distensión o un territorio libre del ejército militar colombiano para que ese fuera el escenario de desarrollo de los diálogos de paz, particularmente lo que se conoció como el Caguán o el lugar de Villanueva, Colombia, que se llama entonces. Este como primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el hermetismo que tiene este proceso de diálogo, es decir, los únicos actores que están en interlocución en ese proceso de diálogo son, en principio, el gobierno de Juan Manuel Santos con sus delegaciones y los plenipotenciarios y la delegación de las FARC-EP. Con lo cual, el movimiento social y popular colombiano, la sociedad civil colombiana, aún no tiene una participación directa y decisiva en ese escenario, ¿sí? Han habido algunos acercamientos por parte, digamos, de la decisión y el desarrollo de ese proceso de diálogo, que eso es parte de un balance positivo, muy leve y muy escueto, porque esto es algo que hemos venido insistiendo desde el principio de los movimientos sociales, particularmente de la Marcha Patriótica, que se abra el diálogo a todos los actores del conflicto. Los actores del conflicto, ya lo hemos repetido incluso acá en otras ocasiones, no son solamente las Fuerzas Armadas, el gobierno y las insurgencias. Hay un conjunto de actores de la sociedad colombiana que son los que básicamente están demandando un proceso de solución política al conflicto social y armado. Y un tercer elemento... Perdón, te interrumpo ahí. Esto igual no quiere decir, o quiere decir, que las reivindicaciones que toma la insurgencia o la FARC-EP en este momento, digamos, de acuerdo a estos puntos y de acuerdo a una política más estructural, o digamos, a una forma de entender qué modelo de país, qué modelo de Colombia se quiere, ¿coinciden con los que están levantando hoy en día los movimientos sociales en la calle? Bueno, ahí hay un elemento importante que sería, por ejemplo, que podría ir amañado a la tercera característica que quería mencionar, y es la decisión del gobierno de mantener el modelo productivo, sin no tocar ningún elemento que afecte el modelo productivo o modifique el modelo productivo. Lo que en Colombia, digámoslo en términos formales, sería el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con el sustento del programa de gobierno de Juan Manuel Santos. Y ahí lo que ha sucedido es, desde el principio de los diálogos de paz, las FARC han desarrollado una serie de propuestas vinculadas a la demanda de los sectores populares, particularmente el sector agrario, que ha sido el más afectado y que tiene que ver con una causa estructural del conflicto. Por eso el primer punto tenía que ver con la política de desarrollo agrario integral, porque hay una demanda histórica y
permanentemente relegada, olvidada por parte de los gobernantes, y es de una reforma agraria integral que le signifique al campesinado, primero, que sea reconocido como sujeto político, segundo, que sean reconocidas sus formas de organización de la producción y de propiedad colectiva e incluso individual del campesinado, porque hablamos de que Colombia tiene más de 50 años de conflicto, y un conflicto que en la estructura agraria ha permanecido constantemente, digamos, la misma estructura agraria, la misma estructura de concentración de la propiedad y de la tierra en pocas manos, ¿sí? Y una cantidad de tierras improductivas e incluso una creciente apropiación de territorios fiscales o baldíos por parte de estos grupos de poder que hoy que en la historia han gobernado, lo que nosotros hemos llamado la clase política tradicional. En ese sentido resulta interesante, justo la semana pasada, bueno, Santos asumió su segundo mandato, y en este proceso de campaña hubo incluso una campaña de desprestigio entre la facción de Uribe y la facción de Santos entre sí, o sea, un ida y vuelta ahí, y una de las preguntas que nos hacíamos es cuál es el rol que cumple hoy en día la oposición, si se trata en realidad de una oposición, si podemos pensar en que están representando a dos modelos de país, a dos modelos, a dos conceptos que quieren llevar a la práctica, o en realidad esconden, como vos decías, una estructura económica por detrás que lo sostiene y que obviamente lo lleva al gobierno. Sí, ahí lo que nosotros hemos hecho es una caracterización del bloque dominante. Lo que se presentó como la oposición política durante las últimas elecciones, o particularmente durante la segunda vuelta de las últimas elecciones, tuvo que ver con una manipulación primero del proceso de los diálogos de paz, con una polarización de lo que es la guerra o un proyecto de la guerra que estaba encarnado en Óscar Iván Zuluaga, que era el candidato por parte del uribismo, y el otro, el proyecto de la paz por Juan Manuel Santos, que hay que tener claro también, como bien decía en principio, cuál es la paz de la que habla el gobierno y cuál es la paz, o la paz que incluso también habla el uribismo, ¿sí? Porque hay una paz de una justicia transicional impune y hay otra paz que es la paz de los fusiles, la paz romana, la paz de acabar con la insurgencia por vía de las fuerzas militares, cosa que no ha dado resultados aún. Y otra paz que estamos proponiendo desde los movimientos sociales, que es una paz con justicia social. Eso por respecto a ese punto en particular, pero ese intento de polarización llevó a que ese sector de extrema derecha se planteara como oposición política frente a Juan Manuel Santos, lo que descoloca en una primera mirada, digamos, los polos opuestos dentro de la contienda política. Entonces, Juan Manuel Santos parecería el paladín de la paz y parecería también el candidato progresista en Colombia, cuando los sectores progresistas y la oposición política real de izquierda, de los sectores populares y que llevan consigo las demandas del pueblo, campesinos, estudiantes, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, están por fuera de esa discusión. Es decir, es cerrar la discusión a una disputa que hay al interior del bloque de poder de quienes han sostenido el poder históricamente en Colombia, que son uribeños, lo decimos uribeños por el vínculo que tienen con el paramilitarismo explícitamente, y el santismo, que es de la clase política tradicional, es decir, la que está asociada más a una burguesía financiera, al capital transnacional, el de Uribe, que está más asociado a los gamonales, a los terratenientes, a la burguesía agraria o pequeña y mediana propietaria, que aún tiene esos intereses propios de los sectores productivos y querer escalar en esos sectores. Bueno, a la vez se presenta desde la prensa hegemónica, podemos ver, digamos, discursos, reuniones también de Juan Manuel Santos con cierto sector progresista también de nuestra Latinoamérica, ¿no? Reuniones con Maduro. Digo, esto también presenta todo un escenario que pareciera que en el escenario regional Santos está en otro lado que no es el mismo que tenía Uribe, ¿no? Hay algo importante ahí, es que durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos estuvieron casi que rotas o nulas, ¿sí? Por diferentes hechos, no sé, incursión policial en territorio venezolano, primero en 2004, después lo que fue el bombardeo en Ecuador, digámoslo, en el que cayó abatido Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC-EP, como uno de los aciertos durante el gobierno de Uribe, pero que fue de ministro de Defensa el mismo Juan Manuel Santos, quien desarrolló la política de seguridad democrática, toda la política contrainsurgente. Pero lo que logró hacer Juan Manuel Santos después de ese periodo, cuando empezó su periodo de gobierno, fue reconstituir todos los lazos y las relaciones políticas internacionales, ¿sí? ¿Qué hizo? Vino a Argentina, fue a Brasil, se reunió con Maduro, con Chávez y con Maduro posteriormente, se reunió con
Correa, y así logró tejer, digámoslo, recuperar, digámoslo, las relaciones políticas. De por sí, cuando es elegido por primera vez Juan Manuel Santos, apareció como un presidente progresista, curiosamente cuando venía de ser inmediatamente el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo que ver con un mecanismo de campaña y con una perspectiva que estaba dándole también a su gobierno, porque había de fondo una ruptura, ¿sí?, con este bloque que yo explicaba anteriormente y con el bloque de los intereses particulares que tiene el santismo. Pero eso lo logró, y es importante tenerlo en cuenta porque hoy es visto por muchos gobiernos de América Latina como un presidente con otras perspectivas hacia la solución política, hacia la paz, pero me parece que es más una cuestión de discurso, porque en los hechos, ¿qué elementos aparecen? Ahora, cuando se reelige, particularmente su gabinete ministerial, sigue permaneciendo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha defendido, sí, incesantemente no conceder un cese al fuego bilateral durante el desarrollo de los diálogos en La Habana. Sí, buscábamos justamente para hacerte la entrevista información al respecto sobre el gabinete en particular, y veíamos que Juan Carlos Pinzón, que ya fue ministro de Defensa del gobierno de Santos en la campaña anterior, una de las declaraciones que hizo fue que la paz con las fuerzas militares van a ser más necesarias, digo, ¿no? Y en este contexto de diálogos de paz, presentar un gabinete con un tipo de este estilo me parece que es toda una definición política también. ¿Qué características tiene ese gabinete? ¿Ha cambiado en forma circunstancial o se mantienen los mismos personajes tanto desde el uribismo, desde el santismo? Y otra cosa también, veíamos que se presentaba como un gabinete que ellos pretenden llamar más técnico que político, como si fuera que eso es otra cosa, ¿no? Discutir política es otra cosa, la paz no tiene que ver con lo político. El mejor estilo Macri. Claro. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Digamos, el lema de Juan Manuel Santos para este periodo de gobierno sería la paz, la equidad y la educación. Entre eso mantiene varios pilares. Digamos, uno podría decir que uno de los pilares importantes de ese gobierno sería el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde María Ángela Holguín permanece como canciller, o sea, ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y del Interior. Digamos que esos 5 ministerios podría llamarse que son pilares de la política de Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esos, digamos, no han tenido grandes cambios. Primero Juan Carlos Pinzón, segundo María Ángela Holguín. El cambio que hubo, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que anteriormente lo ocupaba Aurelio Iragorri, pasó como ministro de Agricultura, es decir, hay un recambio al interior también de los ministerios, pero para conceder, sí, me parece a mí, no tan técnicamente, sino más políticamente, o sea, devolver favores políticos por los acuerdos que hubo durante la segunda vuelta. Recordemos que la primera vuelta fue una vuelta bastante apretada, en la que el santismo no logró derrotar al uribismo ni siquiera para irse a la segunda vuelta. Perdió la primera vuelta, ganó el uribismo, ganó Óscar Iván Zuluaga, pero digamos, los sectores de oposición que se presentan a la contienda electoral, hablo de oposición de izquierda o progresista, tuvieron una buena elección, con lo cual entre todo ese entramado el santismo logró llegar a negociar. ¿Negociar qué? Negociar sobre el discurso de la paz, negociar cargos políticos, cargos públicos, en este caso ministerios. ¿Qué ministerios, por ejemplo? El Ministerio de Trabajo. Luis Eduardo Garzón, quien fue alcalde de Bogotá por el Polo entonces y que se estaba presentando ahora en elecciones acompañando el Partido Verde, ¿sí? Un partido que es más un partido de opinión y un partido que nació fugazmente en las elecciones anteriores, tratando de desplazar a la izquierda, es el que hoy ocupa, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Luis Eduardo Garzón es un, digámoslo, ex sindicalista o ex dirigente sindical del que tenemos un pasado perverso, no queremos recordarlo realmente, no lo podemos reivindicar por más de que venga de la izquierda. Otro de los sectores que tiene, digamos, los intereses políticos ahí y que son más desde su lugar, desde el partido de la U, es del de Gina Parodi, que venía de dirigir lo que es los servicios públicos de enseñanza, que sería el SENA, o que es como una entidad pública de educación terciaria o técnica, pasa al Ministerio de Educación. Es decir, esos pilares los que está hablando de equidad, educación y bueno, la paz, que está representada básicamente en el Ministerio de Defensa y de Justicia, que son elementos donde él ha tratado, o el gobierno de Juan Manuel Santos ha tratado de
posicionar los sectores que estuvieron brindándole apoyo por parte del Partido Conservador, por parte del Partido Liberal y el Partido Verde, no integrando en este caso al Polo Democrático Alternativo, que tuvo guiños y el que, por ejemplo, varios de sus referentes decidieron darle un apoyo con esta consigna de la paz, de la solución política, de dar continuidad, que también es, por supuesto, una promesa que él hace al pueblo colombiano, no solamente a los partidos, y que les tiene que exigir la real oposición política. Quienes somos la real oposición política en Colombia actualmente seguimos siendo la Marcha Patriótica, que no apoyamos el gobierno de Juan Manuel Santos, más seguimos con la perspectiva de construir una paz estable, duradera, con justicia social, sin impunidad. Y en ese contexto resulta interesante un poco pensar en el marco de lo que fueron las movilizaciones durante el año pasado, paros nacionales de lo que son los cafeteros, camioneros, estudiantes, y también obviamente los campesinos que han acompañado este proceso que incluso vos comentabas al inicio, que es una serie de movimientos sociales. Y lo que nos interesa es entender en este marco qué rol, cuál es el balance que ustedes hacen respecto a esta lucha de los movimientos sociales y cuál es el rol que terminan jugando en este proceso de diálogos y este juego medio extraño que funciona al interior del gobierno. Bueno, la movilización social ha sido una forma de participación política que ha venido ubicando la sociedad colombiana o varios sectores de la sociedad colombiana en este último periodo. Y ha sido una medida importante para que el gobierno ceda algunas de sus posiciones. En ese sentido, al gobierno le ha tocado, a partir, por ejemplo, que fue el paro nacional agrario y popular del año pasado, sentarse a dialogar con los sectores campesinos, los sectores agrarios, sobre todo por la política agraria que venía desarrollando, una política excluyente, donde ponía como prioridad, o pone incluso aún como prioridad, a las multinacionales y los proyectos transnacionales, megaproyectos que se suelen llamar en Colombia, con la firma del TLC, que afecta a los pequeños y medianos productores campesinos. Es decir, todo ese conjunto de medidas que afectan a la economía nacional han sido las que le vinieron a saltar desde el año pasado en el escenario de movilización social en las calles, que contestó con represión, obviamente, pero que ha sido el mecanismo por el que hemos optado, la vía de hecho por la que hemos optado y por la que seguiremos optando en estos nuevos escenarios. Ese escenario permitió que varios sectores del movimiento social y popular colombiano pudieran confluir en espacios de unidad en términos programáticos. Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, FENSUAGRO y varios sectores sindicales pudieron organizarse en lo que ha sido la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular. El nombre les podrá llamar la atención por la diversa cantidad de sectores que están integrados ahí, pero eso lo que ha hecho es constituir un pliego único de exigencias al gobierno para exigirle una política acorde a las necesidades del pueblo, pero también para proponerle salidas, proyectos productivos para las regiones, que se reconozcan las zonas de reserva campesina como uno de los elementos viables para el desarrollo de la política agraria en Colombia. Y ante esto el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Estamos hablando de que nosotros hace un año, particularmente, estábamos en escenario de movilización por la exigencia del reconocimiento de la zona de reserva campesina del Catatumbo, que está al nororiente de Colombia, y que no tuvo respuesta aún. El gobierno quedó comprometido en instalar una mesa nacional de diálogo a partir del reconocimiento en el mes de abril o mayo de la Cumbre Agraria como un interlocutor político para la creación de políticas públicas en torno al agro, y esta es la hora que el gobierno no ha respondido a ello. ¿Cuál es la medida que viene? Actualmente, regiones como La Guajira y como el Pacífico se encuentran en paro y en perspectiva de parar otras regiones como en el suroccidente colombiano, el Cauca, o como en el centro colombiano, en el altiplano cundiboyacense, lo que sería, digamos, la región de Boyacá, Tolima y Cundinamarca. Es decir, hay un clima que sigue estando latente, por más de que a nivel internacional Juan Manuel Santos quiera plantear como que hay una política de estabilidad y que los diálogos de paz mantienen y siguen el buen curso, pues adentro estamos constantemente denunciando de que el gobierno no da respuestas y que no avanza en la solución de los problemas del campesinado en particular, de los estudiantes, de los trabajadores, y que básicamente el camino sigue siendo ese, la movilización social como una forma de participación y expresión política del pueblo colombiano, que también está acompañada de un proceso constituyente. Es decir, más allá para concluir, lo que sería un balance de los diálogos de paz respecto a este punto de víctimas, que es un punto bastante tenso. ¿Por qué? Porque es un punto en el que hay que definir cuál es el origen histórico del conflicto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas estructurales del conflicto?
unos sectores del país dicen que, bueno, el conflicto es armado y las causas son la violencia que han ejercido los grupos insurgentes y por lo tanto ha habido que recurrir a una defensa, ¿sí? Lo que sería la violencia del Estado. Pues no, nosotros decimos que, por ejemplo, han habido causas estructurales por parte de la violencia del Estado contra sectores campesinos, la ignominia a las demandas tradicionales históricas del campesinado, y que ese campesinado en un momento se organizó por vía de las armas para responder justamente a esa violencia. ¿Sí? Eso es una cuestión que no hay que dejar de mencionar, porque más allá de lo que haya devenido en el transcurso del conflicto social y armado, el conflicto armado, ¿sí? Con causas de guerra y con todo lo demás, pues hay que tener en cuenta también cuáles han sido las causas y la responsabilidad del Estado, superando una teoría de los dos demonios, y que el Estado se comprometa realmente a resarcir a las víctimas, a asumir su responsabilidad histórica, entre las que también hay que tener en cuenta, no son solamente las de los últimos 20 años. Estamos hablando de que no hay una justicia de reparación con los últimos 20 años, no nos alcanza, porque también hay que tener en cuenta de que en los 80 hubo persecución política, hubo genocidio de más de dos organizaciones políticas, principalmente la Unión Patriótica y A Luchar, que fueron proyectos políticos que se propusieron principalmente de las insurgencias, pero que quedaron en manos de la sociedad civil, del movimiento social y popular colombiano, que fue exterminado. ¿Sí? Y que eso hasta el sol de hoy no está saldado, y que el paramilitarismo y la connivencia del Estado con el paramilitarismo tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Porque el paramilitarismo para nosotros también en un periodo de la historia de Colombia ha sido política de Estado, porque ha sido lo que permitió el control territorial en zonas donde hay recursos estratégicos para que se desplazaran las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y pudieran llegar los proyectos transnacionales para que de ahí se siguieran lucrando la misma clase política tradicional y pudieran seguir sosteniendo su propio régimen de dominación de clase y régimen de acumulación por desposesión.